doctora, hoy es Día Mundial del Riñón y vamos a estar hablando sobre salud renal, cómo cuidar de los riñones, por qué cuidarlos, qué consumir, qué no consumir, qué hacer en nuestro diario vivir para poder garantizar que nuestros riñones se mantengan en salud. Toda esa información la vamos a estar compartiendo en el día de hoy de la mano de la doctora Giselle Guzmán y la doctora Yaineri Sánchez, a quienes les damos la bienvenida. Tenemos a la doctora Giselle Guzmán vía Zoom. Buenos días, doctora, bienvenida a Cátedra Médica, su casa. No le escuchamos, aparentemente tiene el micrófono muteado. Ahí tenemos un tema de audio con la doctora Giselle Guzmán. Mientras solucionamos esta situación, pues damos la bienvenida a la doctora Yaineri Sánchez. Buenos días, doctora. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Muy, muy grato el tener la participación, no de una, sino dos nefrólogas en este Día Mundial del Riñón para poder dejarle a la gente que nos escucha un contenido que les edifique y que les eduque en este tema tan importante como es la salud renal. ¿Ya está solucionado el tema del audio con la doctora Guzmán? Está muteado, doctora, su micrófono. ¿Me escuchan? Ahora sí, buenos días. Fenomenal. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Un honor para mí estar compartiendo nuevamente con ustedes. Ya lo habíamos hecho en el pasado, pero todo para que el público conozca un poquito más de la salud renal y de sus implicaciones. Así es, doctora, y agradecidos de que haya apartado este momentito para poder compartir con nosotros y con nuestra audiencia. Sabemos que tienen ustedes ambas agendas muy complicadas, pero valoramos muchísimo el hecho de que pues se sumen a esta educación que realizamos cada mañana y que estén en esa buena disposición siempre de decir sí cuando nosotros les solicitamos. Hoy es Día Mundial del Riñón y por lo tanto pues sería importante comenzar esta conversación del día de hoy explicándole a la gente que nos escucha cuál es la función de los riñones en nuestro organismo. Vamos a ver, pueden cada una pues dar sus puntos de vista diferentes, doctora Guzmán. Adelante. Bueno, ¿qué decir de los riñones? Sino más que son unos órganos extremadamente nobles. ¿Por qué digo estos? Porque ellos se encargan de muchísimas cosas y al momento en el que el organismo está en peligro, ellos dicen, bueno, déjame yo echarme para un lado y que le llegue sangre a otros órganos. Entonces, ¿qué hacen los riñones básicamente? Bueno, las funciones básicas, la que todos conocemos, van desde la filtración de la sangre, y esta filtración permite una serie de cosas. Desde, obviamente, eliminar los tóxicos, las cosas que no nos hacen bien, lo que se supone que se tiene que botar a través de la orina. Eso incluye eliminación de ácidos y por lo tanto permite un equilibrio ácido-base totalmente adecuado, que la sangre se mantenga con el nivel de acidez que se recomienda, porque, bueno, por un lado bota los ácidos y por otro lado crea bicarbonato. Además de eso, el riñón permite la eliminación del excedente de agua que no necesitamos. Otra cosa importante es que nos permite la creación de una hormona que es esencial en lo que respecta a la formación de glóbulos rojos. Es decir, en el riñón se produce una sustancia que se llama eritropoyetina, que básicamente va a estar dándole un feedback positivo, un estímulo a la médula para producir glóbulos rojos. Y es por eso que muchas veces cuando tenemos enfermedad renal, una de las manifestaciones, dependiendo en el estadio que se encuentra el paciente, es la presencia de anemia. ¿Qué decir? También el riñón pues permite la formación de vitamina D, es decir, la activación de la vitamina D. Y si hay vitamina D suficiente, esta vitamina D activa, pasa al intestino y permite la absorción adecuada del calcio. Y por lo tanto, una buena salud renal también contribuye a una buena salud ósea. Entonces, en definitiva, el riñón hace muchísimas cosas. Yo sé que la doctora Sánchez tiene muchísimas otras cosas que agregar, pero insisto, es un órgano que no solamente se limita a la excreción de sustancias que no necesitamos. Es un órgano formador de hormonas y activador de vitamina D. Vamos a ver, doctora Sánchez, un órgano noble. ¿Por qué ustedes siempre lo definen así?
Los riñones son órganos vitales para nuestro cuerpo porque no solamente produce orina, no solamente filtran sangre, aparte de todas las funciones que ya acabó de mencionar la doctora Guzmán, hay que recordar que a nivel renal se produce la renina y esta es la encargada de mantener un control en la presión renal, en la presión arterial. No obstante, el riñón se encarga de mantener un equilibrio hidroelectrolítico. Significa que el riñón se encarga de mantener niveles de potasio, de sodio, de magnesio y otros electrolitos adecuados. Los riñones cumplen muchísimas funciones en nuestro cuerpo y el fin es mantener un buen funcionamiento de nuestra ergonomía completa. Bien. Ok, o sea que este órgano tan noble tiene múltiples funciones en nuestro organismo y de ahí viene entonces la importancia y la necesidad de poder cuidar de la salud de los riñones. ¿Cuáles son entonces, partiendo de todas estas funciones que ustedes han descrito perfectamente ambas, tanto la doctora Guzmán como la doctora Sánchez, las principales afecciones de riñón que pueden entonces afectar esas funciones que ustedes han descrito? Bueno, tenemos factores de riesgos elevados y bajos. Entre los factores de riesgo que podemos mencionar de primera instancia a nivel mundial, la diabetes mellitus es la primera causa que afecta a nuestros riñones. O sea, ¿ser diabético? Sí, señor. A nivel mundial es la primera causa, pero no solamente el ser diabético, porque un diabético controlado no va a tener una afectación renal, sino más bien el paciente diabético descontrolado es aquel que puede causar, que puede presentar alguna enfermedad renal. Okay. Ya. Buenos días, doctora Giselle Guzmán. ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo está? Todo bien, un gusto escuchar. Me has echado al olvido, como dice la canción. Yo jamás, trabajando mucho. Así mismo es, la doctora Giselle Guzmán, una profesional de altísimo nivel. Tenemos el privilegio de conocerla, de tratarla y de incluso hasta de visitarla. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno. Sí. Con relación a esta misma pregunta que hace Liz, ¿qué comentario tienes? Bueno, te comento que las enfermedades que pueden afectar al riñón, nosotros tenemos que hasta cierto punto clasificarlas. Desde cosas internas del riñón, porque sí, hay patologías propias del riñón que pueden tener un componente autoinmune, por ejemplo, como son algunas glomerulopatías o enfermedades sistémicas que afectan directamente al riñón. Coincido totalmente con la doctora Sánchez cuando dice, bueno, que la principal enfermedad sistémica que afecta al riñón es la diabetes. Eso está más que descrito. Es que, por así decirlo, por epidemiología, aproximadamente 500 millones de personas en el mundo son diabéticos. Y del total de esos pacientes, aproximadamente un 30% tiene algún tipo de trastorno en sus riñones, puede llegar incluso a enfermedad renal crónica asociada a la diabetes. Entonces, en definitiva, es uno de los factores que más puede afectar. Hay cosas básicas que pueden incidir en que esta diabetes tenga un peor pronóstico. Por supuesto que el grado de control que tiene esa diabetes. Otra cosa importante es el tiempo que tenga el individuo siendo diabético. Hay factores raciales que suelen ser pronósticos. Hay factores asociados al sexo. Por ejemplo, las mujeres hacemos más enfermedad renal diabética, más sin embargo, los hombres progresan más rápido. Y uno se preguntará, bueno, ¿pero qué puede incidir? Bueno, lamentablemente en el género no hay tanto esa cultura de prevención como muchas veces existen nosotras las mujeres. Hay otras entidades que por supuesto pueden repercutir muchísimo en lo que es la salud renal. La hipertensión es otro factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad renal. Porque yo siempre digo que esto es como el cuento del huevo y la gallina. Así como la hipertensión puede dañar el riñón, también hay enfermedades renales que pueden generar hipertensión. Otros factores que pueden asociarse son la enfermedad cardiovascular, la obesidad. Hay que checar siempre con el paciente si hay un historial de trastornos autoinmunes, porque igual enfermedades como el lupus, que es un tipo de vasculitis sistémica,
afecta muchísimo al riñón. Aproximadamente la mitad de los pacientes lúpicos tienen en algún momento del desarrollo de esta enfermedad algún hallazgo a nivel del riñón. Hay que ver otros detalles un poquito más allá, por ejemplo, el peso en el que nació el individuo, porque cuando nacen prematuros, cuando nacen con mucho bajo peso, están expuestos a algunos tipos específicos de enfermedades renales. Entonces, hay muchas cosas que nosotros como nefrólogos debemos incluir en ese checklist, por así decirlo, en esta lista de cosas que pueden poner a nuestros pacientitos en riesgo. Para eso es precisamente esencial que se comparta, que se asista a la consulta de nefrología de forma temprana. Excelente. Bueno, hoy conversamos, señores, a propósito del Día Mundial del Riñón con la doctora Yaneiris Sánchez, quien es nefróloga, internista nefróloga, y con la doctora Giselle Guzmán, quien es de igual manera médica internista y también nefróloga. Nosotros tenemos la necesidad de que la gente entienda estos asuntos que ustedes dos acaban de señalar. El ser diabético es un factor de riesgo. Evidentemente, si un diabético no está en conocimiento de que es diabético, es peor el asunto. Entonces, la hipertensión produce de igual manera pues un factor de riesgo para que nuestros riñones se dañen y entonces usted pues termine con grandes complicaciones. Entonces, ha hablado Giselle, doctora Yaneiris Sánchez, también has hablado de otros factores de riesgo como son lupus, o sea, enfermedades que atacan al propio organismo. ¿Qué más tenemos, Yaneiris? También está la lesión renal aguda, que es la lesión renal aguda, que es la interrupción brusca de los compuestos nitrogenados en poco tiempo. Si no se trata a tiempo, si no se diagnostica a tiempo, esto se perpetúa en el tiempo y puede desencadenar en una enfermedad renal crónica. También es conocido que en el embarazo se puede desarrollar enfermedad renal. Si esta no es tratada a tiempo, esta persona, esta mujer, puede desarrollar enfermedad renal. Ustedes estuvieron mencionando anteriormente el cáncer de próstata. Esto puede causar una obstrucción en los órganos urinarios bajos, y esto también puede causar una lesión renal aguda que si no se resuelve a tiempo, que si no se detecta a tiempo. Por eso es importante la prevención temprana del cáncer de próstata, para que el paciente no tenga una obstrucción que pueda afectar la función de sus riñones. Cuando hablas de una obstrucción en el caso del cáncer de próstata, también hay otras razones porque pueden ocurrir obstrucciones que no es el cáncer. Claro como son que el caso sí. de está la litiasis renal. las piedras, le dice la gente, ¿no? Exactamente, Sí. los cálculos, las piedras renales. Estas también pueden causar obstrucción a nivel renal y pueden causar una lesión renal postrenal, que si no se resuelve a tiempo, obviamente, como ya anteriormente mencioné, puede desencadenar en una enfermedad renal. Excelente. Ustedes han mencionado dos entidades que representan problemas importantes de salud, como es la hipertensión arterial y la diabetes, sobre todo porque tenemos 1% de la población que, siendo diabética y siendo hipertensa, desconoce su diagnóstico, tal como el doctor Amaury García mencionaba anteriormente. Y esto pues puede provocar que se vaya dañando el riñón y que quizás ese paciente ni sepa que es diabético, ni sepa que está presentando daño renal, o ni sepa que es hipertenso, ni que ya sus riñones están teniendo consecuencias. Entonces, en este punto, ¿hay síntomas que puedan alertar al paciente de que hay un daño a nivel de los riñones, doctora Guzmán? Fíjate que una de las mayores complicaciones que nosotros los nefrólogos tenemos, y la doctora me puede secundar, es que lamentablemente la enfermedad renal en la mayor parte de los casos no da síntomas hasta que ya ha progresado bastante. Pero sí hay uno que otro hallmark, por así decirlo, de lo que sería enfermedad renal. Por ejemplo, usted orina y ve el espumazo y esa espuma se queda en la taza del inodoro. Eso claro que puede ser un signo de botada de proteínas por la orina. Hay mil otras cosas que hay que descartar, pero esa es una de ellas. O sea, usted va al baño y la orina forma espuma, eso es un dato de proteínas, dice usted. De que puede llegar a tener proteínas en la orina. O sea, hay otras cosas que hay que descartar. ¿Y qué significa eso?
¿Qué implicación tiene tener proteínas en la orina, Giselle Guzmán? Las proteínas son un factor, la presencia de proteínas en orina son un factor pronóstico en el contexto de una enfermedad renal. Es decir, las proteínas son sustancias, la mayoría, que tienen un tamaño grande. Tienen un tamaño grande y tienen una carga eléctrica negativa. Entonces, imaginemos un colador para que sea más fácil de entender. Ese colador, por mucho tiempo, usted le aumenta la presión dentro, ¿verdad? Coge una manguera, vamos a decirlo así en términos coloquiales. Agarra una manguera y esa manguera todo el tiempo usted está con una presión de agua. Y créanme que con el paso del tiempo, las rendijas del colador se van a ver afectadas. Claro. Y se van a ampliar. Entonces, lo mismo pasa con el riñón. Ok, tiene una membrana de filtración. Esa membrana tiene unas cosas que se llaman fenestras que aceptan, que permiten el paso de sustancias muy específicas con un tamaño muy específico. Pero no las proteínas. Pero no todo tipo de proteínas y con una carga eléctrica específica. Entonces, del colegio sabemos que lo que es igual se repele. Si la proteína tiene una carga negativa y la membrana es negativa, ¿qué se supone que tiene que pasar cuando la membrana está íntegra? Que no se pierda porque se repele. Sí. Pero cuando la membrana está sufriendo, cuando la membrana vamos a decir, cuando esas fenestras se ven afectadas, pasa lo mismo de que usted cuele un juguito de tamarindo en ese colador que está todo chueco. Se le va a ir la mitad de la pulpa para el vaso. Entonces, es un factor que, como le decía, es pronóstico porque es un ciclo. Se comienza a perderse, se sigue perdiendo, sigue dañando la membrana. Entonces, por eso es pero tan vital que el individuo identifique a tiempo este tipo de signos, síntomas que lo pueden poner en riesgo. Entonces, en fases más avanzadas de lo que sería la enfermedad renal, hay otras cosas que pueden pasar. Por ejemplo, la anemia. Yo les comentaba que una de las funciones básicas del riñón es producir esta sustancia que se llama eritropoyetina. Entonces, si no hay de eso, si no hay suficiente, ¿qué va a haber? Anemia. Generalmente, a partir de una etapa 3 de enfermedad renal crónica es que uno puede llegar a evidenciar estos datos. Otra cosa importante, el control de los líquidos. O sea, el riñón, como también lo dijimos en un principio, se encarga de ese control, de mantener ese nivel de equilibrio, esa homeostasis en el individuo, que no se hinche. Entonces, cuando tú ves que te está hinchando, tú tienes que ver, bueno, ¿por qué me estoy hinchando? ¿Estoy orinando suficiente? O todo lo contrario, hay pacientes que en etapas iniciales, en los que se encuentran hiperfiltrando esos riñones, en los que se encuentran hipertrabajando, pues pueden orinar muchísimo. El típico paciente diabético descompensado, que se levanta 3, 4 veces a orinar. Y orina no muchísimo. Es la normalidad, sí. Correcto, esa no es la normalidad. No sé si la doctora quiera seguir conversando. Claro. Secundando lo que ha comentado la doctora Giselle Guzmán, hay que saber que el riñón es un órgano que tiene capacidad adaptativa. Significa que en etapas tempranas, como acabó de decir la doctora Guzmán, los riñones no van a presentar síntomas específicos. Significa que el paciente va a presentar muchos síntomas generales que puede más asociarlo a otras patologías, a otros órganos. El riñón tiene esa capacidad adaptativa. Significa que una parte del riñón va fallando y las demás van compensando ese trabajo que no está realizando la otra parte del riñón. Hay que especificar que hay 5 etapas de la función renal o 5 estadios de la enfermedad renal, donde el 1 es donde el funcionamiento de los riñones está por encima de un 90% y donde el 5, donde nadie quiere llegar, es donde los riñones están capacitados para funcionar por debajo de un 15% y donde ya hablamos a los pacientes de terapia de sustitución renal, donde los pacientes no queremos que lleguen. Claro. Y todo esto se hace con una prevención primaria. Significa que si usted es diabético, hipertenso, debe de solicitar esa consulta con el nefrólogo para que nosotros le demos esa vista de cómo está funcionando sus riñones. O sea, el paciente diabético, el paciente hipertenso, debe tener una consulta con nefrología. Claro que sí. Claro que sí, porque la prevención es la mejor medicina. La prevención va a detener
a prevenir o a retrasar el desarrollo de enfermedad renal crónica, porque como ya bien ha hablado la doctora Guzmán, en estadios iniciales los pacientes no van a presentar síntomas, Claro. sino en No se dan estadios, cuenta, ¿verdad? exacto, sino es en estadios finales. Y no queremos que nuestros pacientes lleguen a estadios finales, porque esa es la idea del Día Mundial del Riñón, Claro. llevar conciencia a los pacientes, llevar conciencia a la población de que si realizamos esa medida preventiva, ahorramos costo, mejoramos calidad de vida sobre todo y disminuimos mortalidad, que es lo más importante. Así también el núcleo familiar no va a tener la pérdida no va a tener que pasar por la pérdida de un ser querido. Y si este paciente se queda en diálisis por largo tiempo y no consigue el trasplante, es un costo También. adicional, un desgaste físico, tanto familiar como del paciente, dependiendo de cuál es la terapia que estos pacientes elijan, si la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Pero cualesquiera de las dos van a llevar una carga económica para esta familia. Yo digo que hay pacientes, Giselle, Guzmán, Yaneiris Sánchez, hoy hablando con nosotros a propósito del Día Mundial del Riñón, donde la gente tiene que enterarse, ¿no? Que esos dos órganos que Dios nos puso para filtrar la sangre y para producir todos esos beneficios que acaban de explicarnos, pues son necesarios cuidarlos. Recuerdo el caso de una persona que ya se nos fue de este mundo, que cuando iba a viajar, pues lo primero que él verificaba donde iba a viajar era dónde él se iba a dar sus diálisis. ¿Por qué? Porque esta persona tenía medios económicos para gestionar todas estas cosas. Entonces, antes de él buscar el hotel, antes de él buscar el pasaje, ¿dónde me voy a dializar? O sea, el paciente que tiene que dializarse, y ahí se llega desde un inicio. Ahí no se llega de repente. Tengo insuficiencia renal, hay que dializarme. No, eso se llega con una historia. Y eso que usted acaba de decir es significativo. Pacientes diabéticos tienen que tener consulta, verificación por el nefrólogo. El nefrólogo tiene que ver esos riñones a esos pacientes diabéticos. ¿Por qué? Porque termina entonces fácilmente en diálisis sin enterarse. Y recordarle a la población que los riñones por función renal no duelen. Generalmente el paciente cuando acude a la consulta es importante que habla, te lo aclare. Doctora, me han mandado duele. a este departamento, a nefrología, porque mi función renal está disminuida, pero mis riñones funcionan bien, yo orino bien, no me duelen. Los riñones por funcionamiento no van a doler, no van a dar síntomas, son síntomas generales como anteriormente acabó de explicar Guzmán, fatiga, debilidad. En este clima tropical muchas veces uno dice una gripe agarré. Probablemente es un síntoma de la enfermedad renal. No obstante, cuando ya vamos en estadios avanzados, el paciente puede presentar náusea y vómito. ¿Dónde usted va? Al gastro, claro. Nunca vas a ir a un nefrólogo. Claro. Puedes yo no sé si a ti te ha pasado, pero infarto la cantidad de agudo al pacientes miocardio. que No. yo he recibido de gastro por síntomas urémicos, precisamente van como una gastroenteritis, como un síndrome médico, y lo que tienen es uremia. ¿Qué es eso? Esos tóxicos están pero déjame explicarle, esos tóxicos están pero tan altos Y que no- pues van a ocasionar diferentes afectaciones, tanto a nivel del sistema nervioso central como a nivel del intestino, constipación, o sea, estreñimiento, sangrado falta de gastrointestinal apetito, alto. las náuseas, vómitos, eso es otra cosa también. El paciente, esa uremia, esos tóxicos tan altos, pueden predisponer a alteraciones en los vasitos, en los pequeños vasitos sanguíneos del intestino, y producir unas cosas que se llaman angiodisplasias, y por lo tanto están muchísimo más en riesgo de hacer sangrados gastrointestinales. Entonces, yo creo que una cosa importante, siguiendo la línea de lo que es el paciente diabético, cuándo debe ir un nefrólogo, el paciente diabético debe comprender lo siguiente. Todo paciente diabético, si es diabético tipo 1, a los 5 años debe comenzarse con la realización de una división, de un cálculo que se hace en orina de albúmina sobre creatinina. Si es un paciente diabético tipo 2, desde el momento del diagnóstico,
debe hacerse ese cálculo. El médico que sea que lo tenga, dígase el endocrino, el médico internista, debe saber que ese diabético tipo 2 hay que hacerle un ratio, hay que hacerle una división albúmina sobre creatinina. Y que si eso está por encima de 30, tiene que sí o sí ver al nefrólogo. Eso es importantísimo de entender, porque nunca va a ser el deseo de ningún médico y mucho menos del nefrólogo que el paciente te llegue a diálisis. Pero hay pacientes que va a pasar. O sea, que por más que tú hagas, puede pasar. Pero existe este enlentecimiento que nosotros trabajando en los factores de progresión de daño renal podemos hacer, tratar de que dure más tiempo para que llegue a algún tipo de terapia renal sustitutiva o para que se complique de alguna otra cosa. Porque hay que también entender, el paciente renal, el paciente que tiene enfermedad renal crónica, no se muere de los riñones. La mayor parte de las veces se muere de enfermedad cardiovascular asociada. Entonces, que un médico experto en salud renal te chequee de forma ya sea prevención primaria o secundaria, pero que lo haga es vital. Pero tanto la población general, tanto los pacientes como los médicos de otras especialidades tienen que entender qué le toca hacerse a cada individuo en cada momento de su vida. Si es diabético, si es hipertenso, qué análisis, qué estudios le corresponden. Eso es vital, eso es prevención primaria. Así es. Entonces, es la clave que nosotros tenemos para esa detección temprana y, por lo tanto, regular, enlentecer este proceso. Excelente. Bueno, señores, estamos conversando hoy con dos colosas de la nefrología, nuestra querida Giselle Guzmán, nefróloga, y la doctora Sánchez, Yaneiri Sánchez, a quien también es internista y es nefróloga. Hoy hablando a propósito, Liz, Del Día Mundial del Riñón. del Día Mundial del Riñón. Nos vamos a una pausa y en breve regresamos.